Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Callejas, soy el exponente de este seminario de FAFNIR, ¿cierto? De soluciones de monitoreo y medición de combustible. Primero que nada, pedirle las excusas del caso, poder entrar un poco tarde, pero aquí estamos en nuestro primer seminario, ¿cierto? Que está auspiciado, ¿cierto? Por nuestra empresa, por Gilbarco Videroot, para ustedes, ¿cierto? Para conocer de las soluciones de este sistema de medición de combustible, control, ¿cierto? Y gestión de niveles de productos. Vamos a explicar un poco la forma en que vamos a tener para operar. La idea es que la medida que vamos avanzando, ¿cierto? En el seminario, ustedes puedan hacer sus preguntas si es que hay alguna duda. Ahí tienen ustedes un panel de consultas o un módulo de preguntas, de tal manera de que puedan, ¿cierto?, hacer todas las consultas, las dudas que hayan quedado, ¿ya? No sé cuántos participantes hay, no los puedo ver, no sé si Nadia me puedes ayudar de cuántas personas ya tenemos en el... Tenemos 13 y siguen entrando en este momento. Ok, para avanzar, pero no tan rápido, para que los demás puedan escuchar lo que tenemos hasta este momento, ¿ya? Yo en este momento puedo mirar solo mi pantalla, así es que no los veo, no sé quiénes son. Solamente contarles de que nosotros, si bien yo personalmente estoy acá desde Chile, pero nuestra empresa está hoy día en México con un equipo multidisciplinario y un equipo de venta, de marketing, también de productos, para precisamente prestar todo el apoyo, todo lo que es ventas, ¿no? Servicio técnico, también instalación, implementación en México, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar un poco, conocer la agenda que tenemos para esta actividad. Vamos a hablar acerca de FAFNIR, qué es FAFNIR, quién es FAFNIR, ¿ya? Después vamos a ir rápidamente hablando de los diferentes sensores de monitoreo que tenemos, visualización, interfaces para conexiones con PLC o con otros sistemas que muchas veces también tienen las empresas. Las aplicaciones comerciales que hoy día tenemos que se conectan a nuestro sistema de consumo, de distribución, de despacho de combustible, que es lo que hoy día estamos fuertemente promocionando también en México, que es ORPAC, que es Gilbarco, ¿cierto? El sistema de control y gestión y despacho de combustible. Vamos a conocer un poco acerca de las diferentes sensores que tenemos. Y por último, vamos a tocar lo referente a los sistemas de prevención de sobrellenados o sistemas de prevención, ¿no?, de filtraciones y problemas que podamos tener en los estanques, ¿ya? Es muy interesante lo que vamos a tocar hoy, dado que México tiene una norma, ¿no?, que es la norma 005, donde establece dentro de lo que son la construcción de estanques de combustible, la parte dentro de los accesorios, ¿ya? En el artículo 6.3.3, en el inciso 6.6, dice que es necesario que las empresas, ¿no?, que construyen estaciones de servicio tengan a su haber algún sistema de monitoreo electrónico para niveles de combustible, pero también hace referencia al control de sobrellenado y al control también de cámaras de decantación o también sistemas, ¿cierto?, de filtraciones, ya sea de piping o de estanques, ¿ya? También es muy clara la norma respecto a esto. Así que la idea nuestra es a este problema que tenemos, ¿no?, en México de dar solución a esta normativa legal, es los sistemas hoy día de FAFNIR que vienen a dar solución a esto, ¿ya? Vamos a avanzar entonces hablando un poco de quién es FAFNIR. FAFNIR es una empresa alemana del grupo de Gilbarco Biederud, que fue fundada lógicamente en Hamburgo en 1965, por lo tanto estamos hablando de una empresa que primero fue familiar, hoy día es parte de una gran corporación que tiene ya más de 50 años, yo diría, excepto, o sea, más de 50 años, casi 60 años de funcionamiento, ¿ya? Fafnir viene el nombre, ¿no? Viene de una mitología nibelunga, ¿cierto?, que
es de un dragón, ¿no? Que ahí está la figura, como pueden ver, acerca de este dragón, ¿no? Con el cual hace referencia el nombre Fafnir. ¿Ya? No significa nada de algo, iniciales de alguien, ¿no? Es solamente este dragón. ¿Ya? El foco principal de Fafnir, lógicamente, es la satisfacción del cliente y la calidad de los productos. ¿Ya? Vamos entonces, lógicamente, como les decía, el cuartel general o la fábrica está en Hamburgo y allí se desarrollan diferentes productos, ¿cierto? Con el objetivo primordial de lo que es la lectura, niveles, monitoreo, etcétera, de diferentes tipos de líquidos, no solamente de combustible diésel o combustible o hidrocarburos, ¿no? Sino que también otros tipos de productos, incluido el agua, que también existe el tema del sensor de agua, ¿ya? Hay, lógicamente, aquí existe un área de R&D propia de Fafnir, que en la medida que vamos avanzando en nuevas tecnologías o en nuevos requerimientos de los clientes, nuestra área de R&D también va avanzando, lógicamente, para responder a estas necesidades que hoy día son muy latentes, sobre todo en lo que son las integraciones, sobre todo lo que es las medidas o las señales en tiempo real, ¿no? Para tomar decisiones acorde a lo que está sucediendo en terreno y acorde a lo que está sucediendo en la estación de servicio. ¿Ya? En la fábrica, lógicamente, Hamburgo, Alemania, y existen diferentes presencias, ¿no? A nivel mundial, en todo el globo, ¿no? De países que están dedicados, ¿cierto?, a ser partner alrededor del mundo. Esto se une a la gran red de Gilbarco también, donde tenemos presencia a nivel mundial, incluido, ¿cierto?, también en Sudamérica y también Norteamérica, y entre ellos también México. ¿Bien? Ok, ahí un poco la fábrica para que ustedes la conozcan, y aquí vamos a ver los productos que tenemos para mostrar, ¿ya? Si bien vamos a dedicarnos netamente a los productos de automatización petroquímica, ¿ya? No vamos a tocar los otros productos. Dentro del video ustedes vieron que habían algunas soluciones para laboratorios, etcétera, o el de la industria química, farmacéutica, procesos, criogénica, etcétera. Vamos solamente a enfocarnos en lo que es la industria petroquímica, ¿ya? Y dentro de la industria petroquímica vemos dos tipos de sensores, uno que es netamente industrial y el otro que es más comercial, no por ello diferente en cuanto a calidad o precisión de medición, sino que simplemente a la forma que tienen de implementación, de instalación, uno plug and play 100% y completamente interfaciado, ¿no? Completamente que se puede integrar con algún tipo de PLC, que es el Torrix, que es la que estamos viendo allí, y el otro, más por el lado comercial, que es los modelos, ¿no? Que nosotros conocemos como el BC, ¿no? Los BC Coma, los BC Flex, BC Stick, que son los diferentes modelos, ya sea de sensores, consolas, etcétera, que utilizamos tanto para la industria del petróleo, como en refinerías, transportes, ¿cierto? Almacenamientos, minería, puertos, barcazas, etcétera. Esta es la solución más común que nosotros estaremos utilizando, ¿cierto? Para estas empresas, ¿no? No sé si ya hay alguna pregunta, por favor vayan haciéndola, siéntanse en la libertad de poder ir compartiendo sus preguntas. ¿Ya? Bien, entonces, primero, perdón. Aún no tenemos preguntas. Ok, Pero ok. Vamos entonces primero a hablar de Torrix, que es una sonda, una probeta industrial, ¿ya? Que es utilizada para procesos, para sistemas de camiones también, de telemetría también que se usa en barcazas, que no va sola la Torrix, lógicamente, sobre todo cuando tenemos carga viva y en movimiento. La Torrix se coloca en un tubo de calma para poder evitar un poco así el oleaje y mantener una medición relativamente estable, ¿ya? La precisión de esta sonda está alrededor de más o menos 0,3 milímetros. No lo decimos en litros, porque eso también depende mucho de la longitud de la sonda. Entonces,
Podemos tener una sonda de 2.5 metros, 2.8 metros, como podemos tener una sonda de 6, 11, 14 metros, dependiendo, ¿cierto?, de la longitud del estanque. Pero nosotros sí mantenemos la precisión de más o menos 0,3 milímetros, lo que es bastante interesante a nivel de sondas o probetas de telemetría respecto a otras, ¿no? Tenemos una muy buena precisión, ¿ya? Las temperaturas de la Torrix pueden fluctuar desde 200 grados bajo cero, por eso hablamos de sistemas industriales, ¿no? Por eso hablábamos de criogénesis en algún momento, ¿no? Cuando estábamos en las diapositivas anteriores, y hasta 450 grados Celsius, ¿ya? Puede trabajar con presiones que van desde los 120 bar. Si necesitamos más presión, bueno, eso es a requerimiento, ¿cierto?, de cada uno, y lógicamente se ve la factibilidad de poder generar una sonda que pueda resistir una precisión mayor. Todas las sondas y todos los materiales hechos por Fafnir están hechos en acero inoxidable para evitar, en el caso de los productos petroquímicos o petróleo, para evitar todo lo que es la estática, todo lo que significa introducir un elemento metálico dentro de un estanque de combustible, ya sea petróleo o gasolina, que son gasolina sobre todo, que es altamente inflamable. Está hecho por un tema de acero inoxidable para evitar ciertas chispas o para evitar un poco también la electricidad estática, ¿ya? Sea por el oleaje que se produce netamente dentro de cada uno de los estanques cuando existen las descargas de combustible, ¿ya? Y las sondas, en este caso la Torrix, van desde los 6 metros hasta los 22 metros más o menos, pero también hay sondas de menor longitud, ¿ya? Es una solución completamente plug and play y cumple todas las normas y está certificado, ¿cierto?, para trabajar en ambientes altamente explosivos, con barra intrínseca, altamente, ¿cierto?, seguro el producto. Ya todo certificado, UL, ATEX, etcétera, y otro tipo de certificaciones. SIL, que es la última, ahí está, ¿cierto?, todas las certificaciones que tiene este tipo de sonda, ¿ya? Algunas, bueno, para que ustedes vean un poco la fábrica, la parte de cómo se mantiene, ¿no?, la fábrica, cómo se hace, las pruebas que se toman. Es un producto de alta calidad y, lo más importante, que es un producto libre de mantenimiento, ¿ya? Las sondas, tanto Torrix como Visi, funcionan con un principio magnetoestrictivo. Esto quiere decir, ¿no?, que a través, ¿cierto?, de un sistema, ¿no?, de magnético, ¿no?, los sensores de nivel actúan desde el exterior, ¿ya? Y a través de un impulso, ¿no?, que se genera por estos imanes, que ahí lo pueden ver, ¿no?, el imán que está en el flotador, y la parte magnetoestrictiva, la vía magneto, ¿no?, va generando, ¿cierto?, un tipo de campo circular. Y este campo, ¿cierto?, en la medida que se va moviendo en esta vía el sensor magnético, ¿cierto?, va generando una corriente diferente, y esa corriente, ¿cierto?, se lleva finalmente a un cabezal, que es el que está ahí, que va determinando, de acuerdo a la posición del magneto, cuál es la corriente que tiene, y eso es lo que me va diciendo la altura finalmente, o la longitud que tiene el flotador o el sensor, ¿no?, en la columna de la probeta, ¿ya? Es un poco la forma en que funciona el concepto magnetoestrictivo. ¿Por qué explicarlo? Porque, bueno, esto hace que realmente la medición sea mucho más exacta, con mucha más precisión que otro tipo de probetas o sondas que conocemos, ¿ya? La sonda de radar, el sonda no sé, otro tipo de tecnología que se está usando. La verdad, la sonda magnetoestrictiva es mucho más precisa, ¿ya? Este diferencial de voltaje, ¿no?, que se produce en la longitud de la sonda va de 4 a 20 miliamperes, que finalmente así se conoce, ¿no?, cuando la medición. O sea, cuando tenemos 4, quiere decir que estamos en la parte baja de la sonda, y cuando tenemos 20 estamos en la parte alta. Después de allí, ¿cierto?, vienen las consolas de Fafnir que permiten traducir a través de un protocolo Modbus o a través de un protocolo propio de Fafnir o de Gil Barco, ¿cierto?, traducir lo que significa esa longitud de voltaje en medidas, ¿cierto?,
o longitud, ¿cierto? O nivel de combustible, ¿ya? Eso es un poco la forma en que funcionan las sondas Fafnir, ya sea la Torrix o la BICI, que la vamos a ver después, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahora, aquí tenemos ambas, tanto la arquitectura de la Torrix como la arquitectura de la BICI. La Torrix la vemos en la parte superior, ¿no? Como les decía, es una sonda heavy duty, realmente está hecha para ser usada en ambientes industriales, lo mismo que la BICI. La diferencia de una a otra, que la verdad la sonda Torrix puede transmitir en 420 mA o a través de estos dispositivos adicionales puede transformar esa corriente en un protocolo Modbus que puede ser integrado a través de un PLC y llevarlo a una sala de control, por ejemplo, en procesos, en grandes plantas, en refinerías, en estanques de gran magnitud, donde hoy día existen algún tipo de sala de control. La verdad, podemos llevar fácilmente la información a través de este protocolo, ¿cierto?, a esta sala de control. Y por otro lado tenemos la sonda Fafnir BICI, ¿ya? Que tendríamos la sonda rígida, o la BICI Stick, o la sonda flexible, que sería la BICI Flex, ¿ya? La diferencia es que la BICI Flex la usamos cuando tenemos alturas de estanques mayores a 3 metros. Esto es básicamente por un tema de traslado, operativamente es una forma más rápida de instalar, pero no significa que no podamos tener biciflex de menor envergadura, sobre todo cuando tenemos estanques en espacios confinados, por ejemplo, en una mina subterránea, donde el techo de la mina, ¿no? Muchas veces está muy cerca, muy pegado al camellón o a la parte superior del estanque de almacenamiento. Entonces allí podemos colocar una biciflex para poder meter la sonda con mucho más facilidad que una sonda rígida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si doblamos la sonda, lógicamente, pierde toda su calibración y, lógicamente, queda completamente dañada, porque, lógicamente, los flotadores se van a trabar en algún momento en la torcedura de la probeta rígida. ¿Ya? Y esta sonda sí se comunica, ¿cierto?, a otro PLC, pero en su propia consola, ¿ya? Que es la BC Command, que es la que ustedes ven ahí. La BC Command va desde el control de 2, 4, 6, 8 probetas, pero también está la BC Command RF, que me permite conectar muchas probetas a través de tecnología de radiofrecuencia. ¿Ya? Aquí algunas características. La sonda Torrix, por ejemplo, tenemos que tiene una temperatura de trabajo que va desde los menos 40, incluso puede llegar hasta los menos 65, y puede variar su temperatura, ¿cierto?, dependiendo del tipo de sonda, desde los 125 grados hasta los 450 grados sobre cero. ¿Ya? Ya hablamos un poco de la precisión, ¿se acuerdan? De más o menos 0,3 milímetros de precisión. ¿Ya? Ok, lógicamente que para efectos de combustible, si tenemos temperaturas de más de 30 grados bajo cero, o menos de 30 grados bajo cero, no hay nada que hacer. El combustible, el petróleo sobre todo, pierde su punto de escurrimiento o tiene su congelación, ¿cierto?, a los 28 a 30 grados bajo cero. Por lo tanto, una sonda que mida ya sobre los 40 grados bajo cero, quiere decir que ya el combustible ya está congelado y no hay nada que medir, ¿ya? Ok, algunas aplicaciones, tanques de almacenamiento, lógicamente, subterráneos. También podemos medir gas y también AdBlue o, no sé, Urea, no sé cuál es el concepto más recurrente que tenemos hoy día en México, pero creo que es AdBlue, generadores, bueno, interfaz, corrosivos líquidos también, etcétera, ¿no? Y incluso estanques verticales también podemos generar mediciones verticales y horizontales, ¿ya? Vamos avanzando, no sé si hay alguna pregunta.
¿No? No, Ok. ninguna por el momento. No sé si eso quiere decir que estamos clarísimos o no estoy siendo claro. Ok, vamos entonces con la Torrix Flex. La Torrix Flex, igual que la Bici Flex, como les decía, es una sonda, una probeta que podemos usarla en estanques que son mayores a 3 metros, por un tema de transporte, traslado. Es excelente en cuanto a traslado, ¿cierto? Y a la forma de instalación, ¿ya? Tiene las mismas características, ¿no? de la probeta rígida, y solo que podemos ir del metro y medio. Se pueden hacer por requerimiento también más pequeñas, pero desde el metro y medio podemos ir a los 5 metros, pero también podemos llegar, en algunos casos, por ejemplo, como la Torre Flex T, podemos llegar hasta los 22 metros de estanques, ¿no? De longitud de estanque, ¿ya? Eh, temperaturas también entre los menos 40 y los más 85. Solamente para recordar, la diferencia que hay entre la Torrix y la Bici es que la Torrix es más un producto para industrias, procesos, también sirve para combustible, pero que yo lo puedo integrar a algún tipo de PLC a través del protocolo Modbus que trae, que hay que incorporar esas tarjetas de interfaz. Yo puedo tener esa integración. La bici yo diría que es completamente autogestionable porque tiene su propia consola, ¿cierto? Donde en esa consola no solamente puedo incorporar la telemetría de los sensores de nivel de combustible y de agua, la temperatura y la densidad, sino que también puedo incorporar otros tipos de sensores, ya sean sensores de sobrellenado, sensores intersticiales, sensores de cámaras, ¿cierto? Separadoras. Esas cámaras separadoras comúnmente las utilizamos para despichar, ¿no? El combustible que está en el fondo del estanque de esas cámaras, y en ese tipo de sensor, que es el TL500, el T500, o el LS500, perdón, que me permite a mí separar, ¿no? con una misma sensor la medida del agua como con la medida del producto, ¿ya? No es muy pesada, es una sonda que puede medir máximo 5 kilos. Aquí hay algunas aplicaciones de la Torrix también, la podemos aplicar lógicamente aquí en la escotilla de un camión cisterna, la podemos aplicar también en un generador, ¿cierto? Un estanque generador, en camiones de alto tonelaje, camiones de extracción, y también, ¿cierto? En camiones, o sea, en barcos petroleros, ¿no? Para la medición de los estanques de los petroleros, ¿ya? O sea, tenemos también una diversidad de industria en la cual podemos utilizar este tipo de sonda. Vamos avanzando rápidamente. A la sonda que trae su cabezal propio, también le podemos incorporar un sensor, el Torrix CS, que me permite ver in situ, ¿no? Es la medida del combustible, ¿ya? Como les decía, esto, ¿cierto? Se mide en voltaje, ¿ya? Y eso lo transforma después en una medida visible o entendible, ¿cierto? Los 420 mA los transforma en una visualización correcta de la longitud que existe del producto, ¿ya? Ok, para terminar aquí la parte de la Torrix, completamente integrada, ¿cierto? Tiene múltiples versiones, está certificada, y lógicamente que existen nuevos protocolos o nuevas aplicaciones que van a venir prontamente, ¿cierto? De este tipo de productos. Aquí hay otro tipo de Torrix, la verdad, el mismo principio, solamente otro tipo de utilización, ¿ya? Bueno, aquí otra vez está el tema del display. Aquí ya hay un display un poquito más sofisticado, con más medidas, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho más que mostrar. Como les decía, certificada con ATEX y ISX, ¿cierto? Para zonas cero, zonas altamente explosivas, y con sistema también que son productos intrínsecamente seguros, ¿ya? Aquí vamos a pasar un poquito más rápido esto por el tiempo. Ya aquí almacenamiento de solventes, contenedores, bueno, gas, etcétera, etcétera. Y aquí está, por último, ¿cierto? Las interfaces que trabaja la sonda Torrix. Es una sonda que puede trabajar en 420 mA, que solamente me permite medir nivel, ¿cierto? Colocando lógicamente esa interfaz gráfica, ¿no? El display, para poder ver cuál es el nivel, transformar la corriente en una medida que sea entendible, ¿ya? Pero también podemos tener
420 mA con una interfaz, ¿no?, que nos permite tener también un protocolo HARP. Podemos tener dos tipos de niveles, agua y producto, y acá también podemos tomar temperatura. Después tenemos la interfaz del 485, ¿cierto?, que nos permite otra vez tener dos niveles, temperaturas, pero también le agregamos la densidad. Y por último, agregando la Torrix CS, ¿se acuerdan de esa interfaz que les mostraba en el slide anterior? Agregamos muchos más elementos de medición. No solamente nivel, no solamente temperatura ni densidad, sino que también podemos agregar algún otro tipo de sensor, ¿ya? Bueno, aquí está la visualización de la Torrix, puede ser visualización local, ya sea en la probeta misma, que se adhiere este producto, o a través de un panel o una consola que me permite a mí tener diferentes tipos de medidas, ¿ya? Bueno, aquí están los diferentes sensores, los que me permiten, las diferentes consolas, perdón, y que le puedo incorporar, ¿ya? Ok, vamos avanzando. Aquí están las displays que va mostrando. Si ustedes se fijan, el display de la Torrix es un display muy sencillo a través de una barra, ¿no? Un código de barra nos me permite a mí ver qué porcentaje tiene y cuántos milímetros tiene. Pero si ustedes se fijan, no me muestra la cantidad de producto en litros, porque no generó la configuración acá y por eso se hace la integración a través de PLC, ¿ya? Esto ya se los mencioné, aquí como se muestra, ¿no?, en porcentaje, si ustedes se fijan, solamente el HPH, que es este dispositivo, ¿no?, me permite transformar los 420 mA en porcentaje de llenado, ¿ya? Algunas interfaces que utilizamos para poder hacer funcionar la Torrix es la Basic Power Interface, que es una tarjeta que transforma ya sea el protocolo HART, en este caso protocolo de 420 mA, me transforma en un lenguaje mucho más conocido por nosotros, que sería el lenguaje de BICI o el lenguaje Gilbarco, ¿ya? Y ahí sí, que después vamos a ver, podemos hacer mucho más cosas que la que podemos hacer solamente con la Torrix, ¿ya? Por eso hablamos que la Torrix es más para el área industrial, más que para el área de gestión, más que para el área de control, más que para el área de optimización del combustible. Bueno, algunos protocolos, esto es un poco más técnico, pero lógicamente funcionamos con protocolo 485, funcionamos con el protocolo BICI, ¿no? Funcionamos con protocolo Modbus, también vieron ahí que también tenía protocolo HARP, ¿ya? Diferentes tipos de protocolos de comunicación, ¿ya? Ok, terminamos la parte del industrial, ahora vamos a pasar a las aplicaciones comerciales de la telemetría. Aquí está la BICI, ¿ya? La BICI Command, ¿ya?, que puede ser una consola, que está aquí en la parte central, ¿no?, del slide. Esta consola puede ser con display o puede ser sin display, dependiendo de lo que se requiera, ¿ya? Tenemos la BICI Stick, que podemos medir, ¿cierto? Bueno, aquí habla de LPG, pero la verdad es la misma para otro tipo de producto, en este caso combustible también. Podemos nosotros hacer todo el inventario del wet stock o del producto húmedo, ¿no?, del estanque, ya sea volumen de producto, agua, ¿ya?, temperatura y también densidad. ¿Por qué es importante estos parámetros? Básicamente porque el combustible, sobre todo el diésel, sufre contracción y dilatación por temperatura, sobre todo si estamos, por ejemplo, en una mina, a cierto nivel de altura, ¿no?, donde se generan temperaturas extremas, ya sea de día y de noche. Lógicamente que el combustible se contrae o se dilata, y lo que esto me permite hacer es hacer una corrección del volumen, que se mide en litros naturales, ¿no?, es lo que mide, lo que estoy sacando en ese momento como medición, lo transforma en litros corregidos para realmente identificar que ese volumen está o comprimido o dilatado, y yo después tomo el inventario real corregido, que en algunos países se usan los litros a 60 grados Fahrenheit, y en otros a veces puede ser 50, 45, depende, ¿ya? Depende mucho cuál es el estándar, ¿ya? Esto un poco es una normativa que utiliza la API, ¿no? Ok.
Ahora, esta información que yo voy teniendo en los estanques, que pasa a la consola, yo también lo puedo tener en forma remota a través de nuestro software FueloNet, donde puedo tener la medición del estanque del momento, el inventario del estanque, las variaciones que voy teniendo, todo lo que es la gestión del inventario. Incluso es más, si a esto agregamos algunos periféricos, ya sean sensores de sobrellenado, ¿cierto? Para evitar los derrames en la recepción, o sensores intersticiales para cuando existe fuga, ¿no? Desde el estanque primario al secundario, cuando tenemos estanques de doble pared, o en el piping, ¿no? Que también muchas veces manejamos y está dentro de la norma, ¿cierto? De la 005, que son cañerías también de doble pared, se colocan estos sensores intersticiales para medir, lógicamente, que no haya presencia de líquidos, ¿no? Entre medio de las paredes para evitar el derrame a piso y así evitar una contaminación al ambiente, ¿ya? También tenemos, como les decía, el tema de las cámaras separadoras, la medición, que todo eso puede ir conectado, ¿cierto?, a la VisiCom, ¿ya? No necesariamente lo podemos todo visualizar remotamente, muchas cosas son alarmas que están in situ, porque son definiciones que hay que tomar en el momento, sobre todo si tenemos una alerta o una alarma de sobrellenado o una alerta o alarma de derrame, ¿ya? En este caso, aquí también el mismo principio, pero con las ondas flexibles. Aquí hay una forma, ¿no?, de medir con diferentes tipos de telemetría. Tenemos, o sea, una consola, Visi en este caso, puedo recibir, ¿cierto?, varias señales, ya sea de niveles para lo que son estanques verticales, niveles para lo que son estanques subterráneos, o también, ¿cierto?, temperaturas, o también, como les decía, otros tipos de sensores, en caso de esta Visi Input o Visi Output, que son señales que yo voy conectando para medir algún tipo de emergencia, ¿ya?, o alarmas. Aquí, bueno, un poco las características de la Visi, ¿no? Es completamente touch el display. Yo puedo hacer gestión también aquí en forma local con la VisiCom, ¿ya? Fíjense bien aquí que la proximidad tenemos, en el caso de la bici, a diferencia de la Torrix, tenemos una diferencia de más o menos 1 milímetro, pero con una repetibilidad de más o menos 0,5 milímetros, ¿ya? O sea, aún así seguimos teniendo una sonda muy precisa, ¿ya? Algunos tipos de flotadores, tenemos flotadores de agua, detectores, bueno, tenemos el flotador de producto, lógicamente, y algunos accesorios como la medición de temperatura y también la densidad. ¿Bien? Yo hablo de producto y no hablo de diésel porque recuerden que las bici pueden medir todo tipo de productos, ya están diseñadas para medir todo tipo de productos, solamente tienen que avisarnos nomás qué producto es, porque de esa manera, ¿cierto?, es el flotador que debería ir instalado en la consola, en la probeta. Lógicamente, toda la información que se genera en estas probetas o en estas consolas, ustedes pueden tener un acceso remoto flexible, pero también total, ¿no? Proveemos seguridad, ya que la transmisión de los datos está, no vamos a decir en tiempo real, porque lógicamente sí se podría, pero por un tema de seguridad de datos y también del servidor, vamos transmitiendo cada 1 minuto, ¿cierto?, la variación por nivel, ¿ya? Y bueno, lógicamente que generamos todo lo que es el inventario de los estanques, y no solamente el inventario, como les decía, sino que también la gestión. Pueden monitorear, ¿cierto?, lo que sucede en la estación desde cualquier PC, laptop o un smartphone, ¿cierto?, o cualquier otro dispositivo. Por tanto, esto no está diseñado solamente para un tipo de dispositivo. Y los sistemas de prevención. No sé si hay alguna pregunta respecto a la VisiCommand. ¿Nada todavía, Nadia? No, todavía nada. Perfecto. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Está su estanque seguro?
¿cierto? Y cuando hablamos de seguro estamos hablando de safe, ¿no? Y cuando hablamos de security, lógicamente estamos hablando con prevención de fraudes también. Lógicamente que es una pregunta que tenemos que hacer. Hoy día, al precio del petróleo, yo creo que México hoy día está viendo precios, ¿cierto? En pizarra, creo que algunos se han asombrado, no pensaban que iba a llegar a tanto, pero llegó a tanto, ¿cierto? Creo que es necesario, ¿cierto?, controlar un activo que es hoy día, hoy por hoy, ¿cierto?, muy importante de controlar. Cualquier pérdida que nosotros tengamos, cualquier filtración que nosotros tengamos, es un impacto directo, ¿cierto? Vamos a decirlo, y disculpen muchas veces el chilenismo que me puede salir, ¿cierto? Pero va directo, ¿cierto?, al bolsillo, lógicamente, del usuario, del dueño de la estación. Creo que ahí estoy viendo una pregunta, parece que sí. No, realmente estamos dándoles espacio a que contesten. Quien tenía la mano levantada era el ingeniero Jaime Alberto Alarcón Cisneros. Le vamos a abrir el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Ok, hola Jaime Alberto, ¿qué tal? Si le puede quitar mute, por favor, a su micrófono, porque ahora lo escucho. Hola, buenos días. Está todo muy claro, Fernando. Estaba aquí viéndolos. Presioné la mano por error, pero estoy escuchando todo lo que dices y estoy viendo la presentación. Todo está muy claro, muy interesante el producto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, en este slide que estamos viendo acá, podemos ver toda la arquitectura posible que podemos tener en nuestro sistema. Ahí pueden ver, por ejemplo, lo que les decía, los sensores intersticiales, ¿cierto?, que se colocan entre la pared y pared del estanque primario con el secundario, ¿ya? Tenemos también aquí un nuevo, ¿cierto?, producto que es el Diesel Rate. Ese es precisamente el sensor intersticial. Pero también tenemos el VC-Stick para el sensor de SAM. ¿Qué es el SAM? Es el manhole, es el lugar donde, ¿cierto?, muchas veces es la escotilla, donde está cerrada la cámara, que a veces es importante también monitorear, sobre todo si tenemos algún tipo de derrame, ¿cierto? También tenemos los sensores de sobrellenado, de overfill, todo eso conectado a una sola consola y monitoreado, ¿cierto?, a través de un PC que puede estar a distancia, o ciertos tipos de alarmas, ¿no?, que se pueden configurar. Bueno, aquí ahí están los sensores, este es el sensor de cámara, ¿no?, y este es el sensor eh, de sobrellenado, ¿ya?, que nos permite, como les decía, uno hacer la separación entre producto y agua y otro simplemente detectar el sobrellenado. Acá, por ejemplo, tenemos cómo se traduce, ¿cierto?, en una señal clara, visible, ¿no?, para poder, ¿cierto?, ya sea a través de una alarma visual, hacer una detención de cualquier proceso que hagamos, o también tenemos un sensor que puede generar aguas arriba, alguna detención de alguna válvula, algún motor, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos alguna descarga de combustible de estanque vertical, donde la sonda muchas veces o el nivel no lo podemos ver arriba, pero con un sensor de sobrellenado puesto en la parte superior del estanque, se puede generar una señal, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, bloquear o cerrar cualquier componente electrónico y de esa manera no generar un derrame a piso, que la verdad hoy día estamos con mucha conciencia ambiental, ¿ya? Protocolos también, cómo funcionan, también puede ir a una sala de control, ¿por qué no? Evitamos lo que son las alarmas o las alertas o los sensores que están in situ de forma remota, o sea, de forma local, sino que activamos también una que puede ser remotamente a través de una sala de control con una PLC también, ¿no?, donde el operador, en este caso aquí, ¿cierto?, a través de una alarma que también que le llega, una señal de alerta, puede detener el proceso, ¿ya? El propósito de esto y el objetivo de esto es evitar, ¿cierto?, la pérdida, ¿ya? Evitar la pérdida. Bueno, aquí están las arquitecturas, cómo van, ¿cierto? También existen algunos sensores de 3 niveles nomás, que es el límite máximo y media, que muchas veces se usa el mínimo y el máximo, ya cuando no tenemos instalado. Bueno, aquí hay algunos
¿cierto? Cómo se conecta, está el sensor de sobrellenado instalado. Algunas aplicaciones, ¿no? En una batería de estanques podemos tener varios, porque muchas veces en estas baterías de estanques utilizamos, no sé si utilizan el concepto también, estanques sifoneados o conectados, que la verdad tenemos un solo punto de recepción y vamos, ¿cierto? Cargando, ¿cierto? Todos los estanques a la vez. La idea es que aquí cada uno de ellos pueda tener su sensor de sobrellenado, lo mismo en los camiones cisternas, conectados, ¿cierto? A la planta, al brazo de carga, que estamos hablando de un brazo de carga que carga 2.500, 3.000 litros por minuto, muchos de ellos. La verdad, aquí tenemos que tener un sistema que nos permita poder detener, ¿cierto? El flujo si es que tenemos algún problema de sobrellenado. Y también, ¿cierto? En buques petroleros. ¿Ya? Aquí también vemos otra forma, ¿no? En un estanque, bueno, aquí se ve claramente cómo se vería en un estanque de un camión cisterna, ¿ya? Aquí dentro de una línea de proceso, cómo funciona, aquí la verdad es una arquitectura con normal operación, bueno, estaría funcionando siempre el botón verde, pero cuando hay un problema, una emergencia, se activa el botón rojo, detiene cualquier sistema de llenado, motor, motobomba, electroválvula, etc. Y lógicamente que me activa una alarma sonora en este caso y visual. ¿Ya? Bueno, aquí cómo se conecta. Otras aplicaciones, aquí esto es muy importante, en barcazas hay una norma, ¿no?, internacional respecto a la protección del mar, ¿no? Y muchas veces nosotros vemos que, sobre todo en barcazas petroleras y todo eso, el moto o el piloto de la nave no tiene un sensor, no tiene cómo medir cuántos litros le queda, todo esto está sellado, recuerden que está bajo cubierta, muchas veces los estanques, ya sea que estén puestos en proa, en popa, la verdad van desde el piso de la nave hasta prácticamente la cubierta, por lo tanto no hay cómo medir, no hay cómo ver, no hay cómo meter una sonda de televisión, pero sí se puede colocar un sensor de sobrellenado, porque muchas veces el cálculo, esto lo hacen, es un cálculo geométrico que hacen muchas veces los motos, ¿no? Por horas de motor, de funcionamiento, el motor consume tantos litros por hora, entonces tantos litros debe quedarme en el estanque, la verdad que eso, y comenzamos a descargar muchas veces combustible en las naves, y eso, si no tenemos realmente un control exacto, o si algo pierde la calibración, porque vamos a perder calibración, ya sea por deformación de estanques, en el caso de estas naves, ¿no? O en el caso de los estanques subterráneos, también por deformación o por presiones, ¿no?, de la tierra, ¿no?, que va generando presiones también, va deformando, o inclinaciones, ¿no?, igual que los estanques aéreos, ¿no? También se produce el mismo problema de calibración. Necesitamos tener un sensor de sobrellenado que nos impida, ¿cierto?, la contaminación, ya sea en el mar o en la tierra. ¿Ya? Eso sería un poco las aplicaciones que nosotros tenemos para lo que sería, ¿cierto?, las soluciones Fafnir, que hoy por hoy esta solución Fafnir están completamente integrada a las soluciones Gilbarco, ya sea en el consumo, en el despacho. La verdad, hacemos una gestión integral prácticamente de la estación de servicio. No solamente la recepción, no solamente el almacenamiento, no solamente la protección y la prevención, sino que también conectado al despacho de combustible. Ahora sí, abro unos minutitos para las preguntas. Si quieren, podemos ya abrir, no sé si será bueno abrir micrófono, Nadia, y tú me dices. Bueno, aquí nos pusieron una pregunta, Fernando, nos pregunta el ingeniero Jaime Alberto Alarcón Cisneros, ¿qué se requiere para poder ver niveles remotamente de un camión cisterna? Mira, el Fafnir en su solución Torrix, con un tubo de calma, ¿no?, que se coloca en el camellón, eso va conectado, ¿cierto? Tiene que ir conectado a una interfaz de comunicación que va a un controlador nuestro, y podemos instalarle ahí un sistema de comunicación, ya sea 3G, 4G o 5G, y podemos transmitir la información, ¿cierto?, directa del camión, de los niveles que tiene, ¿no? Y lo puede ver a través de nuestro sistema de Furonet, ¿ya? Esa es una forma. Otra forma es otro producto que nosotros también estamos
incorporando a la malla de producto, que es un sensor que va en la parte de abajo, al lado de la válvula de fondo del camión, que también nos permite generar el mismo proceso. Se conecta, ¿cierto?, a esta consola que debería ir dentro del camión, y con una señal de comunicación 3G o 4G, o la señal que haya, ¿cierto?, vamos transmitiendo la información de los niveles que tiene el estanque del camión, ¿ya? No sé si eso responde a tu pregunta. Esperemos que sí, pero es la única pregunta que tenemos. Nos dice que sí, que muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo más? Pues solamente agradecer a nuestros asistentes el día de hoy, Fer. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, les agradecemos este primer webinar de varios que vamos a ir teniendo con ustedes, compartiendo las soluciones hoy día de Gilbarco frente a la problemática que hoy día existe en el combustible. Nosotros hablamos de la problemática del combustible, que tiene que ver básicamente con mejorar la rentabilidad de nuestro negocio, evitar las pérdidas, evitar las mermas y tener un producto controlado para hacer gestión como corresponde. Ya van a haber varios webinars de este tipo y esperamos de que sea de mucha utilidad para ustedes, ¿ya? Así que estamos a sus órdenes. Bueno, el ingeniero René Aguirre, él es el Sales Manager de Gilbarco para México. Él, cierto, estará atento para atenderles y cada uno también de nuestros distribuidores que hoy día también están participando de este webinar. Eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.